una parábola muy curiosa. Muy curiosa. Es una parábola que solo encontramos en el Evangelio de Mateo, la que hemos leído. Solo se encuentra en este Evangelio. Y para entenderla bien, hemos de situarla en el Evangelio. Y ya sabéis que a mí me gusta a veces mirar detalles, curiosidades. Y para los que estudiáis Mateo, a lo mejor lo habéis hablado, pero ¿sabéis cuántos capítulos tiene Mateo? 28. Tiene 28 capítulos. Si cogéis vuestras Biblias y os vais al capítulo 1, veréis que el Evangelio de Mateo empieza ¿con qué? En el capítulo 1 lo primero que nos presenta Mateo es la genealogía del Señor Jesús. Y además en ese mismo capítulo encontramos la narración del nacimiento del Señor Jesús. En el capítulo 2 encontramos la visita de los magos y las consecuencias de la visita de los magos a nuestro Señor Jesús, siendo infante. En el capítulo 3 nos habla Mateo de Juan el Bautista y del bautismo del Señor Jesús. En el capítulo 4 nos habla de la tentación del Señor Jesús y de cómo el Señor, después de ser tentado, inicia su ministerio. Llama a sus discípulos, inicia ese recorrido. Fijaos bien, utiliza Mateo medio capítulo, el primero, para hablar de la genealogía de Jesús. La otra mitad y el capítulo 2 nos hablan del niño Jesús. El capítulo 3 nos habla de Juan el Bautista y del bautismo de Jesús. 3 capítulos, ¿eh? Y en el 4 habla de la tentación del Señor y del principio de su ministerio. 4 capítulos. En el capítulo 5 viene el Sermón del Monte, que ocupa los capítulos 5, 6 y 7. 3 capítulos. Ocupa casi lo mismo el Sermón del Monte que toda la vida del Señor Jesús hasta que inicia su ministerio, 30 años. Casi lo mismo. Es curioso, ¿eh? A partir del capítulo 7 hasta el 21 nos narra el ministerio del Señor Jesús. Y en el capítulo 21 se nos presenta la entrada triunfal en Jerusalén. Y del capítulo 21 al 28 nos narra todos los acontecimientos que van desde la entrada triunfal en Jerusalén del Señor Jesús hasta su resurrección y la encomienda a los discípulos. 8 capítulos. Una semana. 8 capítulos, una semana. Pero es más, si os fijáis, para narrar los hechos de la crucifixión y resurrección del Señor, de esos 8 capítulos, solo utiliza 2.
el 27 y el 28, los dos últimos. Hay 6 capítulos que Mateo dedica a explicar toda la situación que vivió el Señor Jesús antes de su muerte, desde la entrada en Jerusalén hasta su arresto. En esos 6 capítulos está esta parábola. Me ha llamado mucho la atención esto. Me ha llamado mucho la atención porque parece como si Mateo estuviera, su intención es presentarnos la situación de Jesús a la hora de la verdad. Y da muchos detalles. Da muchos detalles. Mirad, vamos al capítulo 21. Tenemos la entrada triunfal en Jerusalén. Jesús entra en Jerusalén y se va al templo. Y purifica el templo. Entra en el templo, ¿os acordáis? Y echa fuera a los mercaderes del templo. ¿Sabéis? Dice el versículo 12 del capítulo 21 que entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas y vinieron a él, versículo 14, en el templo ciegos, cojos y los sanó. Versículo 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron. La clase religiosa judía se indigna. Y a partir de aquí, la situación entre esa clase religiosa y el Señor Jesús se va tensando. Se va tensando. Versículo 18 del capítulo 21, Jesús maldice a la higuera estéril. Y llega el versículo 23 y dice que cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? Piden explicaciones al Señor Jesús. Y el Señor Jesús les dice: bueno, yo os contesto si me contestáis a otra pregunta. Y entonces les pregunto acerca de Juan el Bautista. Claro, cuando ellos escuchan la pregunta del Señor Jesús tienen miedo, porque les pregunta si creen que Juan el Bautista es del cielo o no lo es. Y claro, si dicen que sí, el Señor les hubiera dicho: ¿por qué no le hicisteis caso? Y si dicen que no, pues el pueblo se los hubiera echado de encima, porque el pueblo apreciaba mucho a Juan el Bautista. Y entonces ellos optan por decirle al Señor: mira, no sabemos. No sabemos. Y entonces el Señor les dice: bueno, pues si vosotros no me contestáis, pues yo tampoco os contesto. Y atención, hasta ahora que ha habido un diálogo, parece que se acaba el diálogo. Y el Señor Jesús, a partir del versículo 28, pone en marcha, la artillería. Y les narra la parábola de los dos hijos. Esta parábola habla de un padre
que llama a un hijo, tenía 2 hijos, llama a uno y le dice: mira, hijo, ves a trabajar a la hacienda. Y el hijo le dice: sí, sí, voy. Y no fue. Y tenía al otro hijo que le dice: hijo, ves a trabajar a la hacienda, al segundo. Y el hijo le dice: no, no voy. Pero luego fue. Y el Señor les preguntó: ¿quién creéis que hizo la voluntad de su padre? Versículo 31. Y ellos le contestaron: el primero. El primero, que fue el que le dijo que no y fue, el que fue el que hizo la voluntad del Padre. Y después les presenta otra parábola, que es la de los labradores malvados. Unos labradores que tenían un terreno y cuando el dueño les va a pedir los frutos, envía a los siervos, y aquellos labradores malvados los mataron. Envía a otros siervos y también no les hacen caso. Y en el versículo 45 mejor, del capítulo 21 dice: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Mirad, esta frase de echarle mano la utilizan los 3 evangelistas sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. La clase religiosa quería echar mano al Señor Jesús porque les era incómodo. No les gustaba su mensaje. Y entonces Jesús les refiere la parábola de la fiesta de bodas, en el capítulo 22. Pero vamos a saltarnos la parábola, la dejaremos para el final, y mirad lo que pasó después. Cuando Jesús hubo explicado esta parábola, dice el versículo 15 del capítulo 22 que entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le hacen la pregunta de la cuestión del tributo, lo de la moneda, ¿os acordáis? Y Jesús les dice: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda. Quieren pillar a Jesús. Y luego en el versículo 23 dice que vinieron a él los saduceos y también le hacen una pregunta trampa y les dicen: bueno, había un matrimonio y él se muere y la mujer se casa con el hermano, según decía la ley, y el segundo hermano se muere, se casa con el tercero, y así hasta 7 hermanos. Y entonces le preguntan al Señor: cuando haya la resurrección, ¿esta mujer de quién será la esposa? De los 7. Y el Señor le dice: erráis, no tenéis ni idea, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección no hay ni matrimonio, no hay nada de esto. Me queréis pillar. Y no se acaba aquí. En el versículo 34, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y querían pillarlo también.
Y le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y el Señor les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y llegamos al capítulo 23. Creo que es el capítulo o uno de los capítulos más duros que podéis encontrar en la Biblia. Mirad lo que dice el Señor Jesús. Me gustaría que si lo podéis seguir, Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Mas ay de vosotros, versículo 13, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, versículo 14, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos. Versículo 17. Insensatos y ciegos. Versículo 19. Necios y ciegos. Está el capítulo lleno de palabras duras para la clase religiosa judía. El enfrentamiento de esa clase religiosa con Jesús es el tema de estos capítulos. Y la parábola de la fiesta de bodas no es más que un eslabón en esa cadena. ¿Cuál es el tema de esta parábola? ¿Me lo podéis decir? ¿Cuál es el tema de la parábola? Lo dice el versículo 2. El tema es el reino de los cielos. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué es el reino de los cielos? Vaya pregunta. Para explicar lo que es el reino de los cielos, tendríamos que hacer un montón de estudios bíblicos, echarle horas y horas de estudio. Yo he ido a la definición que hay en el diccionario bíblico y dice que el reino de los cielos es la esfera en la que Dios reina, en la que su voluntad es respetada y cumplida. Es una definición muy cortita, pero creo que es muy correcta. Es la esfera en la que Dios reina,
y en la que su voluntad es respetada y cumplida. Sin embargo, el tema de la parábola no es qué es el reino de los cielos. El tema de la parábola es cómo es el reino de los cielos. Y Jesús dice que es semejante a lo que explica la parábola. Mirad, una parábola es un relato corto con una gran enseñanza. Tampoco hemos de buscar muchos detalles en la parábola, que los hay. Pero es un relato corto, 14 versículos, pero tiene una enseñanza enorme. Además, esta parábola es como si fueran dos en uno. Los 10 primeros versículos y los 4 últimos, del 11 al 14. Es como si fueran dos parábolas en uno. Pero veamos el relato. Dice Jesús que el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y aquel rey envía a sus siervos, a sus criados, para llamar a los convidados a las bodas. Entonces no era como ahora. Se invitaba a los convidados y luego, cuando llegaba el momento, se les hacía venir a la boda, que duraba 7 días. Y bueno, pues había fiesta. Y eso es lo que hace aquel rey. Envía a sus criados a llamar a los convidados a las bodas. Y dice que aquellos convidados no quisieron venir, no quisieron ir a la boda. El rey vuelve a enviar a sus criados, a otros siervos, y decirles, decir a los convidados, versículo 4, que ya está todo preparado, mi comida, los toros, los animales engordados, ya están muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso. Versículo 5. Los convidados, uno dice que se fue a su labranza, su trabajo, sus quehaceres, otro a sus negocios, y otros cogieron a los criados, los afrentaron y los mataron. Los convidados no quisieron saber nada de la invitación. Dice que al oírlo el rey, pues se enojó, envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces el rey dijo a sus criados, las bodas están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los criados por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Vamos a resumir la historia. El rey convida a unos invitados. Cuando llega la hora los llama para que vengan a la boda y no vienen, rehúsan la invitación. Envía a otros criados, los vuelve a convidar y vuelven a rehusar
aquella invitación, unos se van a su trabajo, otros a sus negocios, y otros, hartos, matan a los criados. ¿Sabéis quiénes son los criados? ¿Quién? Son los profetas de la antigüedad. El siervo muerto Juan el Bautista. Es un ataque frontal a la clase religiosa. Y entonces el rey cambia de táctica y dice: mirad, ir por las calles e invitar a quien encontréis. Mirad, Dios tiene un propósito, el propósito de llamar a su pueblo Israel. Pero gran parte del pueblo de Israel rechazó la invitación de Dios. Y Dios hace extensiva esa invitación a todos. La hace universal. Malos y buenos, dice la palabra. A todos, judíos y no judíos. La invitación a las bodas es universal. Querido hermano, querida hermana, ¿hemos aceptado la invitación del Señor? Sí. ¿Estamos convidados a la fiesta de boda? Sí. Pero aquí no acaba la parábola. La parábola sigue. Y dice que la sala de bodas estaba llena y entró el rey para ver a los convidados y vio a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Dice, y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mirad, para poder estar y disfrutar de la fiesta de bodas, no solo hay que aceptar la invitación, hay que ir vestido de boda. Hay que ir vestido de boda. Y no vale cualquier vestido. Aquel hombre iba vestido, pero no iba de boda. No vale cualquier vestido para la fiesta. Mirad, vamos a acabar. Isaías sabía muy bien cómo era el vestido de bodas. Dice el capítulo 61, versículo 10 de Isaías: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió
y como a novia adornada con sus joyas. Mirad, el vestido de boda nos lo da el Señor, nos lo da el Rey. Y es un vestido de salvación, de justicia y adornado de joyas. Vaya vestido. Ese sí que vale para entrar a la fiesta de bodas. La fiesta de bodas del Cordero, del Hijo del Rey. Y solo el Señor es capaz de dar un vestido de este tipo. Salvación y justicia. Pero para nosotros los creyentes tenemos un reto, porque el Señor nos da este vestido precioso. Pero ¿cómo está tu vestido, querido hermano y querida hermana? ¿Está limpio? ¿Hay que hacer algún zurcido? Mirad lo que dice Colosenses 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Mira, querido hermano, puedes venir cada domingo a la iglesia, puedes leer la palabra, puedes cantar las alabanzas, puedes incluso orar al Señor. Pero como no estés vestido de boda, no disfrutarás de la fiesta. Y hay que vestirse de lo que dice Pablo en esta carta. Hemos de estar vestidos de salvación, justicia y cuidar nuestro vestido. Que el Señor nos ayude a serle fiel, a ser dignos. Es la palabra que utiliza el texto, que los convidados que rechazaron no eran dignos. Hemos de ser dignos invitados. Ir vestidos con el vestido de boda que solo el Señor puede darnos y que es nuestra responsabilidad cuidarlo y mimarlo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Amén.